Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Sábados de Conferencia en Fusenda. Hoy con un estudio del libro de los espíritus, esa parte que se llama Calamidades Destructoras. Tenemos nuestra amiga y hermana de acá de la ciudad de Barranquilla, Liliana Herrera Polo. Ella es enfermera de profesión. En estos momentos es una importante comerciante de la ciudad, tiene un restaurante, se llama Eat Fit. Los que quieran probar comida saludable en el sector turístico del Malecón del Río, en Caimán del Río se llama este sector. Para los que vengan a la ciudad de Barranquilla pueden probar un delicioso platillo preparado por Liliana Herrera, la cabeza, y este restaurante que se llama Eat Fit. Los que quieran más información, con mucho gusto los estaremos dando toda la información. Liliana estará entonces dirigiéndonos este estudio del día de hoy, Calamidades Destructoras. Como todo tarea espírita, vamos a iniciar con una oración. Le vamos a pedir a nuestro hermano Enrique Benedetti, desde Bogotá. Él hace parte del grupo espírita de la Fundación de Estudios Espíritas Los Sembradores del Camino. Adelante, Enrique. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Para nuestra conferencista Liliana Herrera, pedimos la protección a nuestros hermanos superiores, a nuestros espíritus superiores, para que esta tarde nos acompañen en la conferencia que va a dictar Liliana, para que la sabiduría esté con ella esta tarde, para que su verbo sea fluido y para que las enseñanzas y disposiciones y la conferencia que ha preparado sea benéfica para todos nosotros, para que llegue a nuestros corazones y para que la podamos difundir más adelante entre nuestros vecinos, nuestros compañeros, para que la doctrina espírita sea más amplia, sea más progresiva día por día y para que todos nos regocijemos en ella. Recordemos que Mateo dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí está Dios en medio de ellos, es decir, en medio de todos nosotros. De manera que dispongámonos a escuchar la conferencia de Liliana para bien de todos nosotros. Así sea. Buenas tardes. Así sea. Muchas gracias, Enrique. Bueno, se me olvidaba decir que Liliana hace parte de nuestro movimiento espírita a través de Fusenda, de la cual es socioactiva desde hace 3 años. Y bueno, ya lleva varias conferencias con nosotros, así que muchas gracias, Liliana, por aceptar esta invitación y adelante, la palabra es tuya. Muchas gracias, Abel, gracias a ti por siempre permitirnos estudiar un poquito más. Cada vez que nos colocas estas conferencias, nos animas a estudiar un poquito más. Entonces, bienvenidos todos, muchas gracias por estar acá y espero que les guste pues este estudio que con mucho cariño he preparado para ustedes. Entonces, me tocó el tema de calamidades destructoras. Está en el libro de los espíritus, en el libro 3, en el capítulo 6. Y vamos a hablar sobre las leyes de destrucción. Las leyes de destrucción consisten en varios temas, y el primero es destrucción necesaria y destrucción abusiva. Para esto empezamos con la pregunta número 728, en donde la pregunta es: ¿la destrucción es una ley de la naturaleza? A lo que los espíritus responden:
Es necesario que todo se destruya para que renazca y se regenere. Porque lo que vosotros llamáis destrucción no es más que una transformación, cuyo objetivo es la renovación y el mejoramiento de los seres vivos. Muchas veces nosotros estamos viendo el tema de destrucción como algo negativo, como algo, siempre destrucción para nosotros es malo, pero al final hay algo positivo en cuanto al tema de destrucción de naturaleza. Pero de esta misma pregunta sale la 728A, que dice: así pues, el instinto de destrucción habría sido dado a los seres vivos con miras providenciales. A lo que responden los espíritus: las criaturas de Dios son los instrumentos de que Él se sirve para alcanzar sus fines. Para alimentarse, los seres vivos se destruyen naturalmente. Lo hacen con un doble objetivo: mantener el equilibrio de la reproducción, la cual podría volverse en algunas veces excesiva, pienso yo, y utilizar los despojos de la envoltura exterior. No obstante, lo que siempre se destruye es dicha envoltura, que solo constituye el accesorio y no la parte esencial del ser pensante. La parte esencial es el principio inteligente que es indestructible y que se elabora en el transcurso de diferentes metamorfosis que experimenta. Esto es lo que siempre venimos estudiando aquí en nuestros cursos espíritas, y se trata de eso. Lo que se destruye es nuestro cuerpo, pero nuestra alma es lo que va creciendo y es a lo que nosotros tenemos que siempre darle más importancia. Cuando habla de esa parte, de ese ser pensante, somos nosotros, y que evolución tras evolución, lo que debemos ir haciendo es avanzando, no atrasándonos. Entonces, por eso es que cuando hablan acerca del instinto de destrucción que se había sido, que se había dado a los seres vivos con miras providenciales, pues yo pienso de que en realidad lo que nos están diciendo los espíritus es que en realidad no. O sea, lo que se va a destruir es nuestro cuerpo, lo que muere aquí es nuestro caparazón, pero nosotros debemos ir avanzando cada vez más. Aquí está. La pregunta 729 dice: si la destrucción es necesaria para la regeneración de los seres, ¿por qué la naturaleza les provee de medios de preservación y de conservación? La respuesta es: los hace con el fin de que la destrucción no se produzca antes del tiempo necesario. Toda destrucción anticipada obstaculiza el desarrollo del principio inteligente. Por eso Dios ha dado a cada ser la necesidad de vivir y de reproducirse. Es muy cierto. Tanto los humanos, tanto la naturaleza, el mundo, nuestro planeta, los bosques, todo tiene un tiempo en el cual se debe regenerar. Los mares, los ríos, todo tiene un tiempo en el que se regenera. Y todo es bajo la medida en que Dios es perfecto en eso. Entonces todo va a ser de acuerdo a su medida y todo va a ser de acuerdo a la necesidad. Nosotros los seres humanos, pues nos reproducimos, pues mucha gente tiene el deseo de no hacerlo, pero es la necesidad de vivir y de reproducirnos, y es vivir saludablemente, cuidando nuestro cuerpo, cuidando nuestro principio inteligente, y nuestro principio inteligente nos debe dar es para eso, para cuidarnos, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra salud mental, física, emocional. Entonces, si nos autodestruimos nosotros mismos, y es la forma en que por lo regular los seres humanos estamos haciendo en estos momentos de destruirnos, y es la base, nuestra alimentación. Creo que es la primera forma en cómo los seres humanos hoy en día nos estamos destruyendo. Solamente hablando como de los seres humanos. Eh, Ahora, cómo destruimos nuestro planeta, cómo destruimos todo lo que tenemos a nuestro alrededor, nosotros como seres humanos. Entonces, es la reflexión que veo en esta pregunta que nos, que nos está dando la pregunta 729. Voy con la pregunta 730, que es muy, muy relacionada también con la 729. Dado a que la muerte habrá de conducirnos a una vida mejor y nos liberará de los males de esta vida, razón por la cual es más de desear que temer
¿Por qué el hombre siente por ella un horror instintivo que hace que tenga aprensión? Creo que muchos de nosotros sentimos eso, sobre todo cuando nos hablan de la muerte. Entonces aquí está la respuesta. Lo hemos dicho, el hombre debe tratar de prolongar su vida para cumplir su tarea. Por eso Dios le ha dado el instinto de conservación. Ese instinto lo sostiene en las pruebas. De lo contrario, muy a menudo se dejaría llevar por el desaliento. La voz secreta que le hace rechazar la muerte le dice que todavía puede hacer algo por su adelanto. Cuando un peligro lo amenaza, se trata de una advertencia para que aproveche el tiempo que Dios le concede. Con todo, él somos ingratos y suele agradecer más a su estrella que a su creador. Esta es una gran verdad. Sobre todo cuando estamos como en esa época de peligro, que nos toca entrar a una clínica, que estamos mal, o con todo lo que vivimos ahora, que voy a hablar mucho acerca de todo lo que estamos viviendo con el tema del coronavirus. Al principio, cuando empezó la pandemia, todos nos sentíamos como amenazados, nos sentíamos con cómo mantener ese instinto de conservación y de prolongar nuestra vida, porque sentíamos que algo estaba inminente y que en cualquier momento podíamos morir. Entonces, ahí fue cuando nos aferramos como que a buscar un poquito más la parte espiritual, a querer entregarnos un poquito más a nuestras familias, a las cosas realmente importantes. Siempre tenemos que esperar un momento de esto como para intentar cambiar nuestro chip, cuando en realidad todos los días nosotros tenemos es que tratar de ser mejores personas, tratar de cuidarnos más, tratar de ser más, tener mucha más caridad, o sea, hacer las cosas que todos los días estamos estudiando y que todos los días nos van a hacer crecer un poco más. Entonces, solamente cuando llegamos como a esa amenaza o cuando tenemos, cuando sentimos de que en realidad podemos perder nuestra vida es cuando más queremos cambiar o cuando ya hemos pasado por un proceso, por lo menos muchas personas que pasan por UCI, que salen de UCI, sus vidas les cambian y dicen de que ya no quieren hacer lo mismo que hacían antes, sino que quieren valorar o valoran mucho más la vida. Entonces creo yo que esta pregunta nos hace como analizar mucho acerca del tema. ¿Y a quién debemos agradecer? Pues no, pues sí, tenemos que agradecerle como la parte médica o la parte que nos salvó, o la parte, pero quien en realidad nos está salvando de todo esto, ¿quién más? Nuestro creador. Él es el que nos está dando la otra oportunidad, una oportunidad más para seguir. La pregunta 731. ¿Por qué junto a los medios de conservación la naturaleza ha puesto al mismo tiempo los agentes destructores? Entonces, de esto habla acerca de que si en el instinto de conservación hay agentes destructores, la respuesta dice el remedio junto a la enfermedad. Lo hemos dicho, es para mantener un equilibrio y servir de contrapeso. Pues para la mayoría de las enfermedades siempre hay una solución y eso es lo que se trata, de que la balanza siempre se mantenga en un equilibrio. La pregunta 732. ¿La necesidad de destrucción es la misma en todos los mundos? La respuesta es proporcional al estado más o menos material de cada mundo y cesa con un estado físico y moral más purificado. En los mundos más adelantados que el vuestro, las condiciones de vida son completamente diferentes y lo hemos leído en varios libros en los cuales nos dicen de que en otros mundos mucho más avanzados, obviamente, el estilo de vida es completamente diferente porque ya ellos tienen un nivel de conciencia mucho más alto. Nosotros estamos aquí todavía tratando de pasar de el proceso de expiación y nos toca aprender muchísimo y es por eso que estamos eh, en este mundo en el que todavía se tiene que haber destrucción. Tenemos que aprender siempre de las cosas que nos pasan en cuanto a temas de destrucción. La pregunta 733. ¿La necesidad de destrucción existirá siempre entre los hombres en la tierra? Esta respuesta me pareció hermosa. La necesidad de destrucción disminuye en el hombre a medida que el espíritu predomina sobre la materia. Por eso veis que el horror a la destrucción aumenta con el desarrollo intelectual y moral. Entre más nosotros tengamos esa parte espiritual más alta,
obviamente vamos a vivir menos destrucción, pero como el ser humano o nosotros como humanos lo que hacemos es que cuando tenemos mucho más conocimiento, lo que hacemos con todo nuestro conocimiento, en vez de ayudar a nuestro planeta, lo que estamos haciendo es destruyéndolo más. Es por eso que habla de que el desarrollo intelectual lo que hace es aumentar la destrucción y es la destrucción de nosotros mismos. En la pregunta 734, en su estado actual, ¿puede el hombre ejercer de modo ilimitado su derecho a destruir los animales? Ese derecho está regulado por la necesidad de ocuparse de su alimentación y de su seguridad. El abuso nunca fue un derecho y es por eso de que en esta diapositiva coloco como este par de imágenes en el cual está un joven pescando o cazando su alimento, mientras que en el otro hay un animal el cual está siendo víctima de abusos. Y es lo que pasa hoy en día. Hoy en día no tenemos ese equilibrio y lo hablo desde todos los puntos de vista, no solamente en los animales que en realidad se maltratan o, o en la parte de la alimentación, sino es que estamos nosotros mismos a nuestros cuerpos autodestruyéndonos. Anteriormente, pues lo hablo viéndolo como la perspectiva desde que era niña, que todo era como más equilibrado. La gente comía como más sano y era su alimentación un poco más equilibrada. Hoy en día no. Hoy en día eh, las personas gastan mucho más dinero o, o comen mucho más o la alta producción, creo yo, de alimentación hace que hasta tú mismo te autodestruyas. Anteriormente las personas se cuidaban un poco más con el tema de qué comían, a qué horas debían comer y la cantidad que debían comer. Hoy en día existen obesidades, existen diabetes, existen muchas enfermedades es por la forma en cómo nos alimentamos y la cantidad de alimentos que consumimos, incluyendo animales. Entonces, creo que también el exagerar todo este tema de solo de autodestruirnos nosotros también es un punto en el cual yo me involucré mucho al estudiar este tema. La pregunta 735 dice, ¿qué pensar de la destrucción que excede los límites de las necesidades y de la seguridad? De la casa, por ejemplo, cuando su único objetivo es el placer de destruir sin utilidad alguna. Por eso coloco las imágenes de la casa. ¿Qué hace este cazador a la final? Pues lo único que desea de este ciervo son sus cuernos. ¿Para qué? Para colgarlos en una pared y decir de que sí, de que él cazó. La respuesta de los espíritus a esto es, predominó de la bestialidad sobre la naturaleza espiritual. Toda destrucción que rebase los límites de la necesidad es una violación a la ley de Dios. Los animales solo destruyen para proveer a sus necesidades. El hombre, en cambio, que posee un libre albedrío, lo hace sin necesidad. Tendrá que dar cuenta del abuso de la libertad que se le ha concedido porque en esos casos cede a los malos instintos. Esta respuesta me puso como a pensar mucho cómo los animales tienen un poco más de sentido común en cuanto a la destrucción que nosotros los seres humanos. Y lo vimos muchísimo en pandemia. ¿Qué pasaba en pandemia cuando estábamos todos encerrados? Los animalitos salían más, todo estaba mucho más puro. ¿Por qué? Porque somos los seres humanos los que tratamos siempre de dañar mucho más nuestro planeta. La pregunta 736. Los pueblos que se exceden en el escrúpulo relativo a la destrucción de los animales poseen un mérito particular. La respuesta es: se exceden en un sentimiento de sí, es loable, pero se vuelve abusivo y cuyo mérito es neutralizado por abusos de todos tipos.
En esos pueblos hay más temor supersticioso que la verdadera bondad. Por eso coloqué como la imagen de este tipo de religión o lo que pasa con la vaca en este país, y es que ellos la adoran y muchas de las personas que viven ahí lo que hacen es que tienen más temas supersticiosos que en realidad cuidar un animal, ¿ya? Entonces, sin embargo, pasa cosas contrarias. Hay personas que son muy animalistas y que cuidan mucho a los animales, a las plantas, y eso pues sí, sí tiene su mérito, pero en realidad, como lo dice la respuesta, a veces es más temas de superstición que en realidad algo bondadoso que tengan las personas. El segundo tema que está en este capítulo son las plagas destructoras. Y empezamos con la pregunta 737. ¿Con qué objetivo Dios castiga a la humanidad mediante plagas destructoras? La respuesta es la siguiente. Para hacer que adelantemos más rápido. ¿Acaso no hemos dicho que la destrucción es necesaria para la regeneración moral de los espíritus, que adquieren en cada nueva existencia un nuevo grado de perfección? Es preciso ver el fin para evaluar los resultados. Vosotros lo juzgáis solo desde un punto de vista personal y lo llamáis plagas debido al perjuicio que os ocasiona. No obstante, esos trastornos suelen ser necesarios para hacer que llegue con mayor prontitud un orden de cosas mejor, para que llegue en pocos años lo que habría demandado muchos siglos. Yo considero de que este tema del coronavirus es toda esta respuesta que nos que nos están dando los espíritus, porque en realidad nosotros lo que queremos, o bueno, lo que se quiere en estos momentos es avanzar un poco más, y creo que estamos en este proceso y son muchas las personas que están en el proceso de querer avanzar, y creo que el tema de haber pasado esta pandemia o de estar en esta pandemia es que nos ha dejado muchas enseñanzas de tratar de cuidar un poco más el planeta, de que la generación que viene con otra mentalidad, viene con una mentalidad de querer cuidar más, de querer ser más sanos, y bueno, la mejor respuesta está aquí, es para avanzar un poco más y para tratar de no demorarnos tantos siglos en lo que debemos aprender. Entonces es como un choque que nos dan: o aprendes a la buena, nos tocó ver morir mucha gente para podernos hacer un poquito de conciencia, y avanzar. La pregunta 738. ¿No podía Dios emplear para el mejoramiento de la humanidad otros medios que no fuesen plagas destructoras? Respuesta: sí, y los emplea a diario, puesto que ha dado a cada uno los medios de progresar mediante el conocimiento del bien y del mal. El hombre es quien no los aprovecha. Es preciso pues castigarlo en su orgullo y hacerle sentir su debilidad. Entonces, esta es una respuesta como muy clara. Nosotros todos los días y cada uno en lo personal está viviendo sus propias batallas, está librando sus propias angustias, está todos los días aprendiendo algo que la vida te está enseñando, y no solamente lo que está pasando a nivel colectivo, sino que personalmente a cada persona tiene sus pruebas, y algunos las superan, a otros nos toca volver a repetir las mismas pruebas hasta que nos toca aprender, pero todos los días estamos aprendiendo algo nuevo si lo analizamos, si lo pensamos, y si sabemos aprovechar lo que Dios quiere enseñarnos cada día. La pregunta 738 dice: pero en medio de esas plagas el hombre de bien y el perverso sucumben por igual. ¿Esto es justo? La respuesta es: durante la vida el hombre lo refiere todo a su cuerpo, pero después de la muerte piensa de otra manera. Como hemos dicho, la vida del cuerpo es insignificante. Un siglo de vuestro mundo es un relámpago en la eternidad. Fue increíble lo que leí aquí. Por consiguiente, los padecimientos que se prolongan durante lo que vosotros denomináis algunos meses o algunos días no son nada,
Se trata de una enseñanza que os será de provecho en el porvenir. Los espíritus son el mundo real, que preexiste y sobrevive a todo. Ellos son los hijos de Dios y el objeto de toda su solicitud. Los cuerpos no son más que disfraces con los cuales ellos se presentan en el mundo. En las grandes calamidades que se diezman a los hombres, ocurre lo que en un ejército cuyos soldados durante la guerra ven sus uniformes desgastados, rotos y perdidos, pero el general se preocupa más por sus soldados que por las vestimentas de estas. Esta respuesta me pareció muy interesante porque aquí lo dice muy claramente. Nosotros creemos que lo que estamos padeciendo, lo que estamos sufriendo, es una prueba muy larga, pero mira lo que dice. En nuestro mundo es un relámpago en la eternidad. Y nosotros creemos que lo que nos está pasando, que tenemos una prueba desde hace un mes, desde hace 15 días, Dios mío, qué larga es esta prueba, o que llevamos meses sin trabajo, sin encontrar una solución. Lo vemos como tanto tiempo y en realidad es una eternidad. O sea, nosotros lo que estamos viviendo aquí es para avanzar y progresar. La pregunta 738b. Con todo, las víctimas de esas plagas dejan por eso de ser víctimas. Aquí hay una respuesta de los espíritus y otra respuesta que tengo resaltado en otro color, que es lo que nos indica Kardec. La respuesta de los espíritus dice, si se considera la vida tal como es y cuán insignificante es en relación con lo infinito, no se le daría tanta importancia. Esas víctimas hallarán en otra existencia una amplia compensación por sus padecimientos, si saben soportarlos sin quejarse. Entonces, es una respuesta muy alentadora. La respuesta de Kardec dice, ya sea que la muerte sobrevenga como consecuencia de una plaga o por una causa ordinaria, habrá que morir cuando llegue la hora de la partida. La única diferencia consiste en que en el primer caso se marcha con un gran número de personas a la vez, y si pudiéramos elevarnos con el pensamiento de modo que con una visión de conjunto abarcásemos a la humanidad entera, esas plagas tan terribles no nos parecerían más que tormentas pasajeras en el destino del mundo. Entonces, aquí Kardec nos está dando como otra visión de la respuesta que nos están dando los espíritus. Porque cuando los espíritus nos dan la respuesta que dice que si nuestra vida o si nosotros sabemos padecer siendo víctimas a la hora de morir, pues cuando regresemos vamos a tener nuestra compensación, o cuando estemos en el otro mundo vamos a tener nuestra compensación, pues súper bueno. Pero acá Kardec nos habla de que sea como sea, igual hasta allí es nuestro tiempo de muerte, o sea en una pandemia o en algo colectivo, o sea individual, hasta allí iba a llegar nuestra vida y hasta allí iba a ser nuestra existencia. La pregunta 739 habla, ¿las plagas destructoras tienen alguna utilidad desde el punto de vista físico a pesar de los males que ocasionan? Respuesta, si algunas veces modifican el estado de una región, no obstante, el bien de que ellas resulta solo suele ser apreciado por las generaciones futuras. Nosotros vimos algo muy positivo en cuanto pasó la pandemia o cuando estábamos en pandemia, que estábamos todos encerrados. Creo que muchos lo vimos por televisión, otros lo vimos por videos. Y solamente voy a colocar el ejemplo de Santa Marta, que coloqué aquí unas imágenes muy parecidas a esto, de cómo eran las playas antes y cómo fueron después y la cantidad de pececitos que se veían en las playas y cómo se veía todo limpio, todo mucho más puro, el ambiente mucho más puro. De hecho, Medellín estaba mucho más clara su ambiente porque no había tanta circulación de carros. Y eso fue lo poquito que nosotros vimos. Pero sé que en 20, 30, 40 años se irán a ver los cambios que en realidad
sobrevinieron de esta pandemia que nosotros estamos experimentando en estos momentos. Y tal pasó seguramente con la plaga, con la peste negra. Mucha gente murió. ¿Y qué pasó? Hubo una regeneración de muchos pueblos. Empezaron a llegar muchas vacunas y obviamente no cayeron muchas más personas con esta peste. Entonces, todo se ve es tiempo después de que pasan estas cosas. Sin embargo, nosotros estamos en un proceso de aprender y de conocer más y creo que ya nos estamos dando cuenta de algunas cosas que nos trajo esta pandemia o esta plaga. Las plagas, la pregunta 740, ¿las plagas no serían también para el hombre pruebas morales que lo enfrentan con las más duras necesidades? La respuesta es, las plagas son pruebas que proporcionan al hombre la ocasión de ejercer su inteligencia y demostrar su paciencia y su resignación a la voluntad de Dios. Asimismo, lo ponen en condiciones de manifestar sus sentimientos de abnegación, desinterés y amor al prójimo, en caso de que no esté dominado por el egoísmo. Aquí hay varios punticos que quiero sacar. Primero, las plagas son pruebas que proporcionan al hombre la ocasión de ejercer su inteligencia. Con la pandemia nosotros cambiamos mucho. Estábamos muy acostumbrados al tema de el trabajo completamente presencial. Nos tocó a la fuerza aprender los que no estábamos muy involucrados con el tema del internet, de las redes sociales. Nos tocó a fuerza aprenderlo y de hecho nos ha unido más. Y para la muestra un botón, anteriormente esta charla solamente la dictábamos en Fusenda y éramos solo el grupo de Fusenda. Hoy en día estamos abarcando muchas más personas y somos muchos más grupos integrados en la misma charla, en la misma comunidad y estamos aprendiendo muchas personas más. Entonces, obviamente nos sacó esta parte de inteligencia o esta parte que nosotros creíamos que solamente era para un grupo determinado, que eran los cibernautas o las personas que en realidad necesitaban el Internet y nos vimos involucrados a cambiar a este método y avanzar. Entonces, eso es un primer punto, de que todo avanzó mucho más rápido con el tema de nuestras redes sociales. Nos tocó aprender un poco más de paciencia cuando estuvimos tanto tiempo encerrados, de resignación, de qué es la voluntad de Dios, si seguíamos con vida o no, si nos contagiábamos o no, si entrábamos en el grupo en el que íbamos a quedar con la pandemia o en las primeras fases de la pandemia o no. Asimismo, también las manifestaciones de sentimientos, de desinterés al prójimo. Eh, Muchas personas mostraron esa parte humana en ayudar, en servir, en ayudar a sus vecinos. Vimos mucha humanidad durante la parte de la pandemia y es lo que debemos siempre tratar de mantener, esa parte humana, ¿ya? Y, y, y obviamente es una pregunta muy clave y creo que estas respuestas y todo esto que me tocó estudiar lo estamos viviendo en estos momentos. Un segundo que me... ¿Es dado al hombre conjurar las plagas que lo afligen? Respuesta. Sí, en parte, aunque no como generalmente se entiende. Muchas plagas son la consecuencia de la imprevisión del hombre. A medida que éste adquiere conocimientos y experiencia, puede conjurarlos, es decir, prevenirlas si sabe investigar sus causas. Con todo, entre los males que afligen a la humanidad, los hay de carácter general que forman parte de los designios de la providencia y cuyas consecuencias afectan a cada individuo en mayor o menor medida. El hombre solo puede oponerles su resignación a la voluntad de Dios. Incluso, esos males suelen agravarse por su indolencia. Entonces, yo voy a compartirles algo de la parte en la que los espíritus nos dan las respuestas. Y quiero resaltar aquí esta parte en que si los hombres saben prevenirlas y saben investigar sus causas, pues obviamente acá
estoy mostrando fotos o imágenes de cómo los investigadores empezaron a averiguar acerca de este nuevo virus y cómo debíamos prevenirlo y cómo nosotros como seres humanos debemos afrontarlo y protegernos. Entonces, creemos que sí se han hecho las investigaciones y sí está pasando cuál es la respuesta que nos dan acá. Sin embargo, eh, Kardec nos complementa esta respuesta de la siguiente forma. Entre las plagas destructoras naturales e independientes del hombre, es preciso incluir un primer término: la peste, el hambre, las inundaciones, las inclemencias del tiempo que destruyen el producto de la tierra. Pero no ha encontrado el hombre en la ciencia, en el trabajo del suelo, en el perfeccionamiento de la agricultura, en la rotación de cultivos, en la rotación del riego, así como en el estudio de las condiciones higiénicas, los medios de neutralizar, por lo menos atenuar muchos desastres. Algunas regiones que fueron asoladas por terribles plagas no se preservan hoy. Por consiguiente, ¿qué no hará el hombre a favor de su bienestar material cuando sepa sacar provecho de todos los recursos de su inteligencia y cuando el cuidado de su preservación personal sepa unir el sentimiento de una verdadera caridad para con sus semejantes? Es muy cierto y es lo que estamos viviendo y siempre vivimos. ¿Hace cuánto Kardec escribió esto? Y todavía hoy en día es completamente legítimo y lo vivimos. Es cierto, siempre están los agricultores mejorando cómo deben ser sus sembrados, cómo debe ser la forma de sus riegos. De hecho, saben sembrar de una forma en que si llega la lluvia, pues el agua corra y no se lleve sus cultivos, a no ser ya por unas inundaciones muy grandes en las que los cultivos terminan acabados. Pero el ser humano, cómo con las investigaciones ha avanzado en todos estos procesos. Y obviamente, ¿para qué? Es para favorecer nuestro bienestar material y sobre todo también para sacar provecho. Entonces, es la inteligencia humana la que nos está ayudando también a que las plagas, eh, de alguna u otra forma, las que ya pasaron, saberlas atenuar y mantenerlas. Otro de los temas que me tocó fue el de las guerras. Qué pena con ustedes, pero estoy bastante resfriada y por eso estoy hablando así un poquito extraño. Pregunta 742. ¿Cuál es la causa que lleva al hombre a las guerras? El predominio de la naturaleza animal sobre la naturaleza espiritual. Satisfacción de las pasiones. El estado de la barbarie. Los pueblos solo conocen el derecho del más fuerte. Por esa razón, la guerra es para ellos un estado normal. En cambio, a medida que el hombre progresa, la guerra se vuelve menos fuerte porque él evita las causas que provocan y en caso de que la guerra sea necesaria, sabe humanizarlas. Y sí es cierto, gracias a Dios en algunos países un poco más civilizados, el tema de las guerras ha bajado mucho y es porque se tratan de evitar las guerras, se tratan de evitar que corra mucha sangre y es ese sentido humanitario en el cual creo que empezamos a avanzar. ¿La guerra desaparecerá algún día de la tierra? Sí, cuando los hombres comprendan la justicia y practiquen la ley de Dios. Entonces todos los pueblos serán humanos. Es una gran respuesta y ojalá y algún día pase. No creo estar viva para cuando eso pase, pero es una satisfacción saber de que sí va a pasar. Pregunta 744. ¿Cuál ha sido el objetivo de la providencia al hacer que la guerra sea necesaria? La libertad y el progreso. Me pareció súper interesante la 744A. Si la finalidad de la guerra es alcanzar la libertad, ¿cómo se explica que a menudo tengan por objetivo y por resultado la esclavitud? Esclavitud momentánea para cansar a los pueblos a fin de que lleguen más rápido a su libertad.
Y eso era lo que pasaba en la época de la esclavitud. Muchos esclavos que hicieron, se cansaron de esa esclavitud y que quisieron rebelarse para poder obtener la libertad. Pienso yo de que no hay mejor respuesta que esta. ¿Qué pensar del que provoca la guerra en su propio beneficio? Ese es el verdadero culpable. No necesitará muchas existencias para expiar todos los asesinatos que causó, porque responderá por cada hombre cuya muerte haya causado para satisfacer su ambición. Es una respuesta muy clara. Sigue el otro tema, que es asesinato. Pregunta 746. ¿El asesinato es un crimen ante Dios? Sí, un gran crimen, porque el que le quita la vida a su semejante trunca una vida de expiación o de misión, y en eso reside el mal. Y es totalmente cierto. Todos venimos a este mundo con un propósito, y es el propósito de una misión. Y no tenemos ningún derecho a quitarle la vida o a quitarle la oportunidad a otro semejante a, a cumplir con su misión. 746. En el asesinato siempre existe el mismo grado de culpabilidad. Ya lo hemos dicho. Dios es justo, juzga la intención más que el hecho. Y creo que esta pregunta pues se va más al tema de los accidentes, sobre todo los accidentes automovilísticos. Hay personas que en carretera pueden atropellar a alguien, perdió la vida. Pues fue el primer ejemplo como que se me vino a la mente, y es aquí cuando pues aparece esta parte en cuando dice de que Dios juzga es la intención, más que un hecho, más que un accidente, más que algo que pueda pasar. La pregunta 748. ¿Disculpa a Dios por el asesinato cometido en legítima defensa? Respuesta. Solo la necesidad puede disculparlo. No obstante, si se puede preservar la propia vida sin atentar contra la del agresor, se debe hacer. Entonces, es una respuesta completamente clara. La pregunta 749. ¿El hombre es culpable de los asesinatos que comete durante la guerra? No, cuando está obligado a ello por la fuerza. Pero eso no quita que sea culpable de las crueldades que comete. En cambio, su compasión le será tomada en cuenta. Muy buena pregunta por pues, todas las cantidades de muertes que se generan durante una guerra, que son soldados los que se encuentran allí, que muchos otros los hacen solo por defender su vida. La pregunta 750. Ante Dios, ¿quién es más culpable? ¿El parricida o el infanticida? Ambos lo son por igual, pues todo crimen es un crimen. La pregunta 751. ¿A qué se debe que en determinados pueblos ya adelantados desde el punto de vista intelectual, el infanticidio forme parte de las costumbres y éste sea consagrado por legislación? Por eso ven la foto de esta niña, porque en algunos países todavía vemos este tipo de fenómenos. El desarrollo intelectual no implica la necesidad del bien. Un espíritu superior en inteligencia puede ser malvado. Es el caso del que ha vivido mucho sin mejorar. Solamente sabe. Y en realidad, pues lo vemos. No creo que ningún intelectual pues tenga la necesidad de que porque tenga su inteligencia, tenga la autoridad o el derecho de hacer el mal, como por ejemplo el tema del infanticidio que puede pasar en países más avanzados, como hablan ellos. No creo que solamente pasen en países avanzados, pero aquí lo hablan más del tema de países avanzados. El otro tema que me tocó es el tema de crueldad. Y seguimos con la pregunta 752.
¿Se puede relacionar el sentimiento de crueldad con el instinto de destrucción? El instinto de destrucción en lo que tiene de peor, porque si la destrucción es a veces una necesidad, la crueldad no lo es. Nunca lo es. Siempre resulta de una naturaleza mala. Entonces aquí está diferenciando completamente lo que es crueldad de destrucción. Porque eh, eh, nosotros podemos autodestruir nuestro cuerpo, pero si somos crueles no vamos a ser crueles con nosotros mismos, podemos ser crueles con los demás. También puede ser, como lo dice aquí, de algunos instintos malos que pueda tener una persona. Es así como lo analicé y como lo vi. O sea, siento que el sentimiento de crueldad es totalmente aparte a lo que tiene que ver algo con la destrucción. ¿A qué se debe que pregunta 753, ¿a qué se debe que la crueldad sea el carácter dominante de los pueblos primitivos? Y esto sí me pareció muy interesante porque cuando empecé a tocar el tema de la crueldad, lo primero que se me vino a mente fue ese tema de los indígenas o de las culturas de pueblos muy atrasados, y es a lo que se refieren aquí en esta pregunta. En los pueblos primitivos, como tú los llamas, la materia prevalece sobre el espíritu. Esos pueblos se entregan al instinto de los irracionales y como no tienen otras necesidades más que más que las de la vida del cuerpo, solo piensan en su conservación personal. Es eso lo que generalmente los torna crueles. Además, los pueblos cuyo desarrollo es imperfecto se encuentran bajo el dominio de espíritus igualmente imperfectos, con los que simpatizan, hasta que otros pueblos más adelantados vienen a destruir o debilitar estas influencias. Entonces aquí nos dan una respuesta muy clara y sobre todo es ese tema de crueldad que se ve en algunos de estos pueblos primitivos, en crueldad con las mujeres, con las niñas, que pues que cometen muchas atrocidades y uno pues siempre se está haciendo como esta pregunta, ¿qué pasa con estos pueblos? Entonces aquí está una respuesta completamente clara en donde los espíritus nos confirman de que están bajo el dominio de espíritus también imperfectos, ¿ya? Pero que en algún momento pues llegan algunos pueblos mucho más adelantados que pueden o salvarlos o debilitarlos. Entonces es una gran respuesta. La pregunta 754. ¿La crueldad no deriva de la ausencia de sentido moral? Respuesta. Di que el sentido moral no está desarrollado, pero no digas que está ausente, pues existe en principio en todos los hombres. Ese sentido moral es el que más tarde hace de ellos seres buenos y humanitarios. Existe pues en el salvaje, pero como el principio del perfume que está en el germen de la flor antes de que se abra. O sea, desde que nosotros nacemos con este sentido de moralidad. Entonces no es algo de que tengamos ausente. Todos los seres humanos tenemos este sentido de moralidad, como lo está diciendo aquí, que puede estar sellado como el perfume está dentro de un germen antes de que se abra la flor. Siempre va a estar ahí, en algún momento va a florecer. La respuesta de Kardec que da esto, o lo que complementa esto, es que todas las facultades existen en el hombre en un estado rudimentario o latente. Se desarrollan según las circunstancias les resulten más o menos favorables. El desarrollo excesivo de algunas detienen o neutralizan el de otras. La sobreexcitación de los instintos materiales sofoca, por decirlo así, el sentido moral, así como el desarrollo del sentido moral debilita poco a poco las facultades puramente animales. Y cuando habla de esto, está hablando de esa parte moral que nosotros tenemos y que muchas veces o la tenemos en un estado muy bajita o la tenemos en algo muy alta. Por decir, estoy viendo o tengo la oportunidad
de llevarme algo, pero mi sentido moral me dice eso no es correcto. Entonces, mi sentido moral puede estar en un nivel un poco más elevado, teniendo la oportunidad de poder hacerlo y que nadie me está viendo. Pero nuestro sentido moral y nuestro sano juicio siempre va a estar ahí o va a estar latente para saber en qué está bien o en qué está mal lo que estamos haciendo. Ay, se me salió. Un segundito. Otro de los temas que me tocó fue el tema del duelo. Pregunta 757. Cuando estaba hablando aquí de este duelo, pues me imaginé el duelo que uno tiene cuando pues parte un ser querido, o el duelo depresivo, o el duelo por la pérdida de un hijo que murió y estamos en ese periodo de duelo. Pero acá cuando habla de este duelo, es como la parte de venganza, de si puedes hacer algunas cosas que son permitidas por tu duelo, porque te mataron a alguien y tú tienes como el derecho a. Entonces es más que todo como para que entiendamos un poquito el tema de lo que estamos hablando en el tema de este duelo. ¿El duelo puede ser considerado un caso de legítima defensa? No, es un asesinato y una costumbre absurda, digna de bárbaros. Con una civilización más adelantada y más moral, el hombre comprenderá que el duelo es tan ridículo como los combates que antaño se consideraban juicios de Dios. Y es a este punto al que quería llegar. Me mataron un familiar y yo voy a tomar venganza por mis manos y lo voy a tomar como legítima defensa porque es que estoy eh, dando, pues estoy trabajando mi duelo de esa forma, pues lo mataron y yo también lo voy a hacer. Mira que acá lo dice que no, porque eso era lo que se hacía anteriormente. En la época de la barbarie, pues que esta era la forma en que se manejaban los duelos o se manejaban los honores. Entonces, a este tipo de duelo fue al que estaba apuntando Kardec cuando estaban haciendo este tipo de preguntas. El duelo puede ser considerado un asesinato por parte de aquel que, conociendo su propia debilidad, está casi seguro de sucumbir. Y cuando habla de esto, está hablando de, en realidad, que es un suicidio, porque está pensando en quitarse su vida. Entonces, ahí está la respuesta claramente, es un suicidio. En la pregunta 759, ¿y cuando las posibilidades son iguales, es un asesinato o es un suicidio? Tanto en la pregunta primera que hacen o en la pregunta segunda, y la respuesta es muy clara, es lo uno y lo otro. En todos los casos, incluso en aquel que las posibilidades son iguales y el duelista es culpable primero porque atenta fríamente y con un propósito deliberado contra la vida de su semejante, y el segundo porque expone su propia vida inútilmente y sin provecho a nadie. Entonces aquí está siendo muy clara los espíritus al decir que ni la una ni la otra es justificable. Pregunta 759A. Sin embargo, no hay casos en el que el honor se encuentra realmente comprometido, de modo que rehusar el duelo sería cobardía. Aquí la respuesta es, eso depende de los usos y de las costumbres. Cada país y cada siglo tienen al respecto una manera de ver distinta. Cuando los hombres sean mejores y estén más adelantados en lo moral, comprenderán que el verdadero pudor está por encima de las pasiones terrenales y que no es matando o dejándose matar como se repara un agravio. Y esto es completamente claro. Todavía en nuestra época existe el tema del honor y matan por honor, y aquí está siendo completamente clara esta respuesta. Sin embargo, Kardec aquí complementa diciendo, hay más grandeza y verdadero honor en reconocerse culpable si se cometió un error,
o en perdonar si se tiene razón, así como en despreciar en todos los casos los insultos que no puedan alcanzarlos. Es un complemento completamente claro. El otro tema que me tocó es pena de muerte. La pregunta 760. ¿La pena de muerte desaparecerá algún día de la legislación humana? Es indudable que la pena de muerte desaparecerá y su supresión señalará en progreso en la humanidad. Cuando los hombres estén instruidos, la pena de muerte será abolida por completo de la tierra. Los hombres ya no tendrán necesidad de ser juzgados por los hombres. Me refiero en una época bastante lejana de vosotros. Respuesta de Kardec. Sin duda, el progreso social deja mucho que desear. No obstante, seríamos injustos para con la sociedad moderna si no viéramos en los pueblos más adelantados un progreso en las restricciones impuestas a la pena de muerte y a la naturaleza de los crímenes a que se limitan su aplicación. Y esto es cierto, todavía vemos pena de muerte en algunos países. Aquí cerquita en Estados Unidos tenemos todavía claramente lo que es la pena de muerte. Pero la pregunta siguiente, más adelante nos van a responder mucho mejor esta pregunta. La pregunta 761. La ley de la conservación concede al hombre el derecho de preservar su propia vida. No hace uso de ese derecho cuando eliminan de la sociedad a un miembro peligroso. Hay otros medios de preservarse del peligro sin matar. Por otra parte, es preciso abrir al criminal la puerta del arrepentimiento en lugar de cerrársela. Entonces, es una respuesta como bastante interesante, sobre todo para las personas que toman la decisión de que debe morir en pena de muerte o no. Entonces, es bastante, deja mucho que pensar esta pregunta. Se me adelantó. Espérenme que se me adelantó. Pregunta 762. Si la pena de muerte puede ser desterrada de las sociedades civilizadas, ¿no ha sido una necesidad en épocas menos adelantadas? Necesidad no es la palabra. El hombre cree siempre que una cosa es necesaria cuando no encuentra nada mejor. A medida que se instruye, comprende más claramente lo que es justo y lo que es injusto, y repudia los excesos que se cometían en nombre de la justicia en épocas de ignorancia. Pues acuérdense que cuando empezó la pena de muerte, pues a la gente cometía un error o muchas veces no eran ni culpables, pero ibas a pena de muerte total y a veces eran injusticias, que nosotros en esta época lo vemos así, pero en su época era justicia. Pregunta 763. Y esta es la que nos va a responder todos los temas de la pena de muerte. La restricción de los casos en que se aplica la pena de muerte es un indicio de progreso en la civilización. La respuesta de los espíritus es muy clara. ¿Acaso puedes dudarlo? ¿No se subleva tu espíritu al leer el relato de las carnicerías humanas que se hacían atrora en nombre de la justicia y muchas veces en honor de la divinidad, de las torturas que se afligían al condenado e incluso al acusado a fin de arrancarle mediante de excesos de padecimientos la confesión de un crimen que a menudo no había cometido? Pues bien, si hubieras vivido en aquellos tiempos, habrás hecho otro tanto. Así, lo que parecería justo en esas épocas se considera bárbaro en otras. Solo las leyes divinas son eternas. Las leyes humanas cambian con el progreso y cambiarán más aún hasta que haya sido puesta en armonía con las leyes divinas. Esta respuesta es la más clara que analicé en todo este tema, en todo este último tema que me tocó. Y es cierto, anteriormente las barbaries que se cometían eran impresionantes. Acuérdense de la época del cristianismo, cuando de las cruzadas, cuando
salían a predicar y todo, cómo eran fusilados, cómo eran muertos solamente por predicar, por no tener las mismas creencias, y eran unas barbaries impresionantes. Entonces, esta respuesta es muy clara. ¿Por qué? Porque pasaban las barbaries y porque sus leyes humanas en esa época eran completamente diferentes. Hoy en día nuestras leyes son diferentes y en realidad en el futuro las leyes humanas irán a cambiar, como cambian progresivamente a través de nuestra historia. ¿Ya? Pero cuando de verdad lleguemos a esa armonía con las leyes divinas, obviamente ya el mundo y nosotros como seres humanos estaremos en otro nivel evolutivo. La pregunta 764. Dijo Jesús, quien ha matado a espada padecerá. Esas palabras no constituyen la consagración de la pena del talión, y la muerte que se aflige al asesino no constituye la aplicación de esa pena. La respuesta de los espíritus, que es bastante clara, dice, cuidado, os habéis equivocado acerca de esas palabras, así como respecto a muchas otras. La pena del talión es la justicia de Dios, y nosotros muchas veces creemos que la ley del talión es ojo por ojo, diente por diente, y mira aquí cómo nos cambiaron toda la película en esta sola respuesta. La pena del talión es la justicia de Dios. Es Él quien la aplica. Todos vosotros sufrís a cada instante esa pena, porque sois castigados por donde habéis pecados, en esta vida o en otra. Quien haya hecho sufrir a su semejante, se encontrará en una situación en que habrá de sufrir él mismo lo que haya hecho padecer a los demás. Tal es el sentido de esas palabras de Jesús. Con todo, nos ha dicho también, perdonad a vuestros enemigos, no nos enseñó a pedir a Dios que perdone nuestras ofensas, así como vosotros habéis perdonado a los demás, a decir, en la misma proporción que vosotros habéis perdonado. Debemos comprender bien esto. Entonces, honestamente, esta respuesta nos abre muchas puertas a lo que nosotros hacemos diariamente, nosotros de verdad, y fue una de las respuestas que más me puso como a analizar, que tanto nosotros perdonamos. Si Dios nos perdonara de verdad como nosotros perdonamos, en realidad sí obtendríamos el perdón de Dios. Y esa ley que por lo regular siempre teníamos, ojo por ojo, diente por diente, mira cómo cambia aquí en una sola respuesta y cómo nosotros malinterpretamos muchas veces las cosas que leemos. Entonces, fue muy clara esta respuesta y de verdad que es de analizar muchísimo. Y la última pregunta dice, que es la 765. ¿Qué pensar de la pena de muerte que inflige en el nombre de Dios? Y era lo que le comentaba ahorita cuando pasaron todas estas barbaries, sobre todo a las personas que predicaban y que padecieron mucho con el tema solamente del cristianismo o de la religión. La respuesta es tomar el lugar de Dios en la aplicación de la justicia. Los que obran así demuestran cuán lejos están de comprender a Dios y lo mucho que aún deben espiar. La pena de muerte aplicada en nombre de Dios es un crimen y los que la infligen son tan responsables de ellos como de cualquier otro asesinato. Con esto termino el tema de que me tocó y que me fue asignado. Bien, Lili, si quieres deja de compartir pantalla para... Sí, ya te ayudo con esto. Más. Bien, está abierto entonces, Listo. digamos, para la participación de todos, preguntas, aportes sobre el tema. Bueno, si nadie va a participar, yo sí voy a participar.
Esas imágenes que presentaste de esas personas cazando, es increíble de lo que nos hemos enterado pues con la vida íntima de los reyes, que todavía hoy en día pues ese es su deporte, la caza. La casa. No solo de ellos, de mucha gente. Exacto. Sí, sí, pero bueno, los que podríamos decir que son las personas más educadas de pronto Sí. de la sociedad, ¿verdad? Entonces, todos estas cosas que nos estamos enterando de la reina de Inglaterra que cazando venados y el rey de España cazando elefantes, pues realmente es una vergüenza para estos países que se llaman civilizados, ¿no? También está el tema de la eutanasia que tú tocaste, que la destrucción debía ser necesaria. Hoy hay una conversación muy fuerte en Colombia sobre el tema de la eutanasia, ¿no? Y entonces la respuesta de los espíritus es que el instinto de conservación pues, nos debe llevar a conservar la vida hasta nuestro último momento y acelerar esa destrucción, esa muerte, no esperar el plazo, pues es una responsabilidad nuestra, no tenemos ese permiso divino. Lo que debemos hacer hasta donde estén nuestras posibilidades son atenuar los dolores, eso sí, pero no debemos por qué adelantar ese plazo. Siempre de este tema de la casa, tenemos un amigo, Jaime Fernández, que pues, no nos está acompañando en este momento, pero él indica cómo los indígenas, fíjense ustedes, los indígenas americanos, ellos no cazaban indiscriminadamente los búfalos, ellos cazaban el búfalo que necesitaban para alimentarse. Por eso te coloqué como dos imágenes de referencia en la que decíamos, y era lo que yo decía, cazaban un búfalo y era para todos. O sea, así es. Hoy en día... No, ahí en ese momentico, después vino los americanos y el famoso Buffalo Bill, ¿verdad? Y ese era, hacía los montones de búfalo, una caza indiscriminada, pues para coleccionar esos trofeos y pues para volverse rico. Entonces ahí está una muestra de cómo el hombre sí puede sobrevivir pausadamente, ordenadamente, con el reino animal, pero sin abusar, ¿verdad? Entonces, lo que tú hablabas del COVID, pues indudablemente una vacuna antes se demoraba años, tú que estás en el área de la salud, y esto en lo que se demoraba en 10 años tal vez se hizo en un año, o sea que sí ayuda una plaga destructora al tema del avance científico, ¿no? Entonces, ya había sido descubierto el principio de estas vacunas, pero nunca antes en la historia de la humanidad se había dado una aceleración tan fuerte, y no de un solo laboratorio, de varios laboratorios a la vez, por encontrar una vacuna. Me hizo acordarlo el tema, lo que nos habla Emmanuel, de que el mundo es una escuela y que hay periodos de examen. Entonces, estas plagas destructoras son periodos de examen de esta escuela llamada mundo y que nos llevan a unas reflexiones mayores que en tiempos normales, digamos así. También, mira tú, el poco presupuesto que hay para la investigación de estas cosas científicas que pueden prevenir esas plagas. Si miramos el presupuesto de las armas en cualquier gobierno del mundo en este momento, en cualquier gobierno, en el de nosotros o en el de Estados Unidos, la proporción es grandísima. Una de las armas, del armamento, y otra de la investigación. Siempre las universidades, los investigadores, estamos padeciendo de dinero del Estado para las cosas. Entonces, si se cambiaron los presupuestos, seguramente el mundo cambiara, ¿no? Y eso depende del hombre. Pero a eso vamos. Mira que estás haciendo la referencia de la investigación con referencia a las almas. ¿Con qué referencia lo estás haciendo? Con la referencia a la destrucción. O sea, totalmente en lo que estamos. O sea,
Y por eso es que estamos tan estancados en nuestro proceso evolutivo, porque mira qué es lo que predomina antes de, o sea, no predomina la investigación, no predomina el querer avanzar, sino lo que predomina son las armas, la guerra, la destrucción. Así es. Cuando hablabas del asesinato y los espíritus respondían de la intención, que para Dios vale la intención, no el hecho, y eso lo tiene en cuenta la justicia, ¿verdad? Cuando Sí, el asesinato, si es premeditado, si es a sangre fría, si es a sangre caliente, si es legítima defensa, entonces esto que dijeron los espíritus hace más de 100 y pico de años, pues sí. las legislaciones lo está teniendo en cuenta. Eh, Cuando hablaste de que muchos pueblos civilizados pues causaban el mal, causaban la destrucción, pues nos acordamos de la Alemania en el periodo del partido nazi, Ajá. ¿sí? Y cómo era un pueblo tan inteligente, sin embargo, se dejaron llevar por el odio racista, ¿sí? Y la destrucción y los infanticidios, porque ni las damas ni los hijos de los judíos tenían nada que ver en la guerra. Ellos debieron proteger a esas personas y si quisieran pues invadir los territorios, respetar esas vidas. Sin embargo, lo hicieron por un odio racista, ¿verdad? Sin embargo, Hitler eh, amaba a su perra, era vegetariano y le encantaba la música clásica. Y fue un pues monstruo destructor de otras personas, ¿verdad? Bueno, ahí también lo podemos hacer referencia a lo que una partecita de unas respuestas que habían en las que decían que habían personas inteligentes que venían, pues, que obviamente regresaban con mucha sabiduría o con muchos conocimientos, pero que no les servían de nada porque lo que no hacían era evolucionar. Entonces, a ese punto vamos. Hitler era una persona muy inteligente, pero que en realidad no tenía, pues, no tenía ninguna intención Avance de moral, evolucionar, no tenía avance bases moral, morales. así es. Y bueno, definitivamente en esta parte de la esclavitud que tú tocaste, pues vemos cómo eh, esas protestas que se dieron en los Estados Unidos, siguiendo el modelo de Gandhi, fueron protestas no pacíficas, pacíficas, ¿verdad? Pues a ellos fueron los que le alcanzaron las balas, como Martin Luther King y tantos otros que se opusieron a ese sometimiento injusto. Y bueno, hubo víctimas, pero hoy en día ya los Estados Unidos hasta han tenido un presidente negro y hoy tienen una vicepresidenta también mestiza, con descendientes afro, ¿verdad? Entonces esos valientes, esos mártires hicieron que hoy Estados Unidos fuera una mejor nación, ¿verdad? Entonces, bueno, muchas gracias, Liliana. No sé si haya otro comentario, otro aporte o alguna pregunta. Si no, pues pasamos a la oración final. Entonces pasamos a la oración final. Lili, muchas Ok. gracias nuevamente y pues te seguimos con el pensamiento y las emociones. Bueno,